Muy bien, en este vídeo de formulación inorgánica vamos a ver dos tipos de hidruros no metálicos. Los primeros son los hidruros formados por hidrógeno y un no metal de los grupos 16 y 17. Y después veremos los hidruros formados por hidrógeno y un no metal de los grupos 13, 14 y 15. Bien, vamos a ver los primeros. ¿Cómo se escriben? Bueno, pues primero se escribe el símbolo del hidrógeno, que es H, y a continuación el símbolo del no metal de los grupos 16 y 17, que son el azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo y el yodo. Una vez que se han escrito los símbolos en el orden adecuado, se intercambian las valencias entre sí. Esto es algo que se hace en toda la formulación inorgánica. Se intercambian las valencias entre sí. La valencia del no metal se escribe como subíndice del hidrógeno y el del hidrógeno en el no metal. Lo que pasa es que como la valencia es 1, pues no se pone. En definitiva, este tipo de hidruro se escribe de esta manera: H de hidrógeno, N que es el subíndice y X que es el no metal. Bueno, ¿y cómo se nombran? Pues veréis, va a haber dos formas de nombrarlos. Uno va a ser con prefijos multiplicadores o con nomenclatura sistemática. En esta se nombra añadiendo el sufijo uro al nombre del no metal. Por ejemplo, azufre, pues sulfuro, cloro, cloruro. Y a continuación se añade la palabra de hidrógeno, siempre, ¿vale? Entonces, en el caso del azufre, pues sería el sulfuro de hidrógeno. En el caso del cloro sería cloruro de hidrógeno. Sufijo uro y después está seguida de la palabra de hidrógeno. Muy bien, entonces esta es con prefijos multiplicadores o sistemática. Pero también tenemos otra que es la tradicional. Veréis, estos compuestos en disolución acuosa se comportan como disoluciones ácidas. Son ácidos fuertes y reciben el nombre de ácidos hidrácidos. Entonces, en el caso del azufre se diría ácido porque está en una disolución acuosa y por lo tanto es ácido, sulfídrico. Tenemos de sufijo hídrico, que nos está indicando que está disuelto en agua. En el caso del cloro, pues será ácido, porque es un ácido, clorhídrico, sufijo hídrico, porque está disuelto en agua. Bien, para este tipo de hidruros quiero hacer un ejercicio en el que voy a poner la fórmula, la nomenclatura sistemática y la tradicional. Bien, primero tenemos HF. Vemos que el hidrógeno va delante. Como el flúor tiene valencia 1, pues el hidrógeno no va a llevar un subíndice y será el fluoruro de hidrógeno, sufijo uro, y después a continuación de hidrógeno. Y en la tradicional será ácido fluorhídrico, donde el hídrico es el sufijo que me indica que está en agua y por eso es ácido. En el cloro, bromo y yodo pasa lo mismo. Tenemos una valencia 1, por lo tanto al hidrógeno no se le pone subíndice. En la sistemática es cloruro de hidrógeno y en la tradicional ácido clorhídrico.
En el bromo, bromuro de hidrógeno, y en la tradicional es ácido bromhídrico, es decir, tenemos otra vez el sufijo hídrico. En el yodo será el ioduro de hidrógeno y en disolución acuosa será el ácido iohídrico. Muy bien. Con el azufre, selenio y teluro tenemos una diferencia. Es que estos elementos tienen de valencia 2. ¿Veis cómo se le pone un 2 como subíndice al hidrógeno? Y se nombran de la siguiente manera: sulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno. Las dos formas en la sistemática son correctas. Podemos poner el prefijo di o no ponerlo. Y luego, por supuesto, en la tradicional será el ácido sulfídrico. Más adelante vamos a ver unos ácidos que son oxoácidos, ya lo veremos. En estos pues hablaremos de ácido sulfúrico, que no tiene nada que ver con el ácido sulfídrico. Por favor, aprendéroslo muy bien, porque luego hay algunas veces que se forman pues líos entre cuál es el sulfúrico y cuál es el sulfídrico, ¿vale? Yo os recomiendo que lo vayáis estudiando poquito a poco. En el caso del selenio será seleniuro de dihidrógeno o ácido selenídrico. ¿Veis? Podemos poner el di o no ponerlo. Y por último, con el teluro, este es un poco extraño, telururo, bueno, extraña la palabra, ¿no? Telururo de dihidrógeno, que podemos poner con di o sin el prefijo di, y los dos son correctos. Y en agua tenemos el ácido telurídrico, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a ver los hidruros formados por un hidrógeno y un no metal de los grupos 13, 14 y 15. ¿Cómo se escriben? Pues veréis, primero se escribe el símbolo del no metal de los grupos 13, 14 y 15, que son el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Y a continuación ponemos el símbolo del hidrógeno. Este está al revés que el otro. El otro ponía primero el que ponía el hidrógeno y luego el no metal. Sin embargo, este pone primero el no metal y luego el hidrógeno. Una vez que ya se han puesto los dos símbolos correctamente, se intercambian entre sí las valencias. Así que se coloca la valencia del no metal como subíndice del hidrógeno. Muy bien, y la valencia del hidrógeno se pondría como subíndice del no metal, pero no se pone porque es 1, ¿vale? Entonces esto queda de la forma XH sub n, donde la X está representando el no metal de los grupos 13, 14 y 15, H es el hidrógeno y N es la valencia del no metal y a su vez subíndice del hidrógeno. Muy bien. Vamos a ver cómo se nombran. Pues se pueden nombrar con prefijos multiplicadores o con nomenclatura sistemática. En este caso se nombra con la palabra hidruro seguida de la preposición de y el nombre del no metal. Y a su vez el número de átomos de hidrógenos se va a indicar con los prefijos mono, di, tri y tetra. ¿Vale? El prefijo mono apenas se utiliza, pero bueno, lo nombramos.
Por ejemplo, si tenemos el NH3, pues se nombrará como trihidruro de nitrógeno. Tri porque hay 3 hidrógenos. Otra forma es la tradicional. Bueno, la IUPAC, que es la que estudia todo el tema de la formulación, admite el nombre común de estos compuestos. Por ejemplo, NH3 se nombra como amoníaco, porque siempre se ha llamado así, amoníaco. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a ver la fórmula, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional, ¿vale? Con los elementos que hemos nombrado anteriormente. Veis que tenemos el boro, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio. Después hemos colocado los hidrógenos y hemos puesto como subíndices del hidrógeno la valencia del no metal, ¿vale? En el primer caso el boro tiene valencia 3, por eso como hay 3 hidrógenos se nombra como trihidruro de boro, que en la nomenclatura tradicional es el borano. Desgraciadamente la tradicional hay que estudiársela, no tiene un sufijo, no tiene como teníamos en el caso hídrico, en fin, hay que aprendérsela un poco de memoria, que es una cosa que no me gusta, pero es lo que os recomiendo, ¿vale? Después tenemos el CH4. El carbono le da valencia 4 al hidrógeno y tenemos por lo tanto 4 hidrógenos, tetrahidruro de carbono, que es el metano. El metano es un elemento realmente de la formulación orgánica, porque la formulación orgánica está basada en los carbonos, ¿vale? Y nosotros estamos formados principalmente de estos elementos de carbono y de hidrógeno, nosotros como seres vivos. También tenemos con el silicio tiene valencia 4, es el tetrahidruro de silicio y también se conoce como silano. En el siguiente grupo tenemos el nitrógeno, el fósforo, el arsénico y el antimonio. Estos le dan tienen una valencia 3 y por eso tienen los hidrógenos un subíndice 3. De manera que con el nitrógeno tenemos el trihidruro de nitrógeno, que se conoce como amoníaco, ¿vale? Que es bastante conocido a la hora de todo lo que sea relativo a la limpieza. Con el fósforo tenemos el trihidruro de fósforo, que en la tradicional se nombra como fosfano. En el arsénico, que sabéis que es un elemento un poquito venenoso, con el hidrógeno, bueno, pues le da una valencia 3 y por lo tanto el subíndice es 3. 3 hidrógenos, trihidruro de arsénico. La tradicional es arsano. Y en el caso del antimonio es el trihidruro de antimonio y en la nomenclatura tradicional es el estivano. Bueno, espero que os haya quedado claro estos hidruros no metálicos y si tenéis alguna duda, como siempre, podéis comentarla en escribir vuestras dudas en los comentarios de YouTube. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención y espero veros pronto en el próximo vídeo.